constancia y también se les pide anotar a cuántas sesiones no asistieron, que creo que tenemos más claro cuántas no tenemos que las que sí, ¿no? Asumiendo que vinieron al resto, para saber a quiénes les dan la constancia, y cuando las tengamos listas les haremos saber por la misma vía que ya pueden pasar a recogerlas. ¿Okay? Entonces la circulo para si en un momento pueden por favor anotarse. Muchas gracias. Bueno, pues esta última sesión la vamos a dedicar a un tema, quizás si pudieron recibir y ver los textos que se enviaron, un tema muy reciente que toca muchas de las preocupaciones de este gobierno en particular y de muchos de nosotros, porque todos nos hemos visto afectados por cuestiones de corrupción. Los textos que les envié están enfocados a un análisis, una síntesis muy apretada sobre la historia del neoliberalismo en México, pero también sobre algunas ideas, algunos postulados teóricos en torno a esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, dentro de ese contexto del neoliberalismo es que se inserta esta investigación que está en curso sobre la corrupción en México. El título que he dado a esta sesión es La corrupción en el peor periodo neoliberal, y comenzaré diciendo algo importante sobre los estudios de historia del presente en México. Quizá ustedes sepan, hayan visto en estas 9 sesiones que hemos estado trabajando, que la historia del presente se suele concentrar en el estudio de cuestiones muy particulares en casi todos los países. Casi siempre se vincula con cuestiones de violencia, desapariciones, guerrillas, dictaduras, porque es así como la historia del presente nació, ¿no? Tratando de evidenciar una serie de circunstancias o de cosas que se estaban quedando de lado y que necesitaban ser historiadas. El abordaje de otras cuestiones que toman distancia de estas temáticas no ha sido muy frecuente en otros lados, cada vez lo es más, pero en México ha comenzado a haber historiadores que se interesan en cuestiones que se alejan de estas temáticas que tienen que ver con violencia, con desaparición, con guerrilla. Y bueno, este tema es uno de esos temas. La historia que se aborda desde esta temática es la historia económica del tiempo presente, ¿no? Particularmente sobre la corrupción. Bueno, comenzaré diciendo que en los años 70 del siglo pasado vimos el inicio de una clara y exitosa campaña de los sectores más acaudalados, no solo de México, sino del mundo, para aumentar su influencia en la conducción de las economías del mundo, orientadas a sus objetivos y, en esa medida, recuperar su participación en la riqueza y el ingreso. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial, se pusieron en marcha una serie de ideas cuyo autor es un economista, Keynes, que ponía el acento en el papel del Estado como el gestor de la economía. Desde el punto de vista de Keynes era muy importante que para que una economía funcionara, el Estado tuviera en sus manos plena autonomía para manejar todas las situaciones, tomar decisiones y hacer lo que fuera más conveniente para el resto de la población. Se trataba de una economía en donde el Estado asumía la responsabilidad del bienestar de su población, ¿no? Entonces es un periodo de más o menos unos 50 años en el que vemos surgir gobiernos en donde se comienzan a implementar una serie de programas sociales encaminados a una distribución del ingreso, ¿no? Que la población tenga acceso a todos los servicios necesarios financiados por el Estado, ¿no? Era su responsabilidad. Hacia los años 70, este modelo que, como todos sabemos, permitió niveles de crecimiento que nunca antes se habían visto, ¿no? México, por ejemplo, en ese periodo atravesó por una época conocida como el milagro mexicano. ¿Por qué? Pues porque los niveles de crecimiento que alcanzamos en ese periodo fueron inusitados.
e irrepetidos, ¿no? Porque después de ese periodo hemos visto un descenso en el crecimiento económico del país. Pero bueno, hacia los años 70, esta bonanza de los estados de bienestar comenzó a entrar en crisis y bueno, ahorita vamos a ver por qué. El cuerpo ideológico que sirvió a los empresarios y a los grandes ricos de muchos países para recuperar espacios que este estado de bienestar les había quitado era la ideología neoclásica y neoliberal. En economía, los economistas suelen dividir los estudios económicos por periodos de análisis, ¿no? Y entonces están los economistas clásicos, en donde se ubica a Adam Smith, a René Ricardo, a Marx, y después de ellos viene una reinterpretación de la economía que se llama el neoclasicismo, en donde hay economistas ya del siglo XX que van a comenzar a revisar estos postulados de la escuela clásica y que van a reinterpretar el papel del Estado en la economía. Va a ser bajo esa visión neoclásica y neoliberal que estos intelectuales van a empezar a tratar de posicionarse en la escena pública. ¿Cómo empiezan a hacerlo? Bueno, primero empiezan a formar alianzas entre ellos, después comienzan a cooptar a intelectuales, comienzan a fundar asociaciones, centros de estudio, instituciones educativas, ¿no? Que comienzan investigaciones encaminadas a mostrar lo que ellos llamarían el verdadero camino al progreso y el crecimiento económico, es decir, la implementación del modelo neoliberal en lo político, en lo económico y en lo educativo. Y bueno, ¿cómo podemos definir al neoliberalismo? No se trata de retomar los postulados clásicos de la economía, no simplemente es ese famoso dejar pasar o dejar hacer o pedirle al Estado que deje de intervenir en la economía. Este neoliberalismo va más allá. Se trata de un Estado que adquiere la responsabilidad de salvaguardar activamente el libre mercado y de actuar en contra de todo aquello que restrinja o impida el funcionamiento de ese libre mercado y de la libre competencia. Entonces, podríamos ver que se trata de un cambio en los compromisos del Estado. Si sus compromisos en los años 40, 50 estaban con la población y su bienestar, a partir de los años 70 vamos a ver un Estado comprometido con el mercado, comprometido con el gran empresariado que ahora tiene como objetivo limitar la economía, como vamos a ver ahorita, a cuestiones del individualismo, ¿no? Entonces, bueno, este nuevo Estado comprometido con el sector financiero, con el sector empresarial, se ve empeñado en proteger a la libre competencia, incluso de toda forma de solidaridad que atente contra el individualismo y contra el esfuerzo individual. Este discurso que pone el énfasis en el esfuerzo individual, en el mérito personal, comienza aquí, ¿no? Esa retórica tan masticada que a veces escuchamos de que si le echas ganas lo consigues, no importa de dónde vengas o cuáles sean tus orígenes, si tú te esfuerzas, consigues lo que quieres. La realidad nos ha mostrado que eso es muy subjetivo, ¿no? Y que las circunstancias de origen de una persona sí determinan sus posibilidades de vida, ¿no? Entonces, bueno, esa retórica comienza aquí. Y como ya dijimos, el momento histórico en el que este modelo comienza a transitar del estado de bienestar a un estado neoliberal es después de los años 70. ¿Qué estaba pasando en ese momento en la economía del mundo? Bueno, es un periodo en el que muchos de los países que ahora llamamos periféricos, ¿no?, que en ese momento eran los países del tercer mundo, están teniendo mucho éxito en la producción de materias primas y bienes primarios como el petróleo, ¿no? Lo que está ocurriendo también es que se están aliando entre ellos para aumentar los precios del petróleo y para imponer su capacidad de producción ante los países que no lo producen pero lo compran. Entonces, los precios del petróleo aumentan muchísimo en ese momento y surgen esto que se llaman los petrodólares. ¿De qué se trata? Pues de dinero que empieza a circular con total libertad alrededor del mundo,
pero no a través de los estados, sino a través de bancos privados, ¿no? Entonces, como dice aquí, esto genera un crecimiento de los flujos financieros y esto va a provocar inestabilidad monetaria. ¿Por qué? Pues porque los tipos de cambio en los diversos países comienzan a moverse, ¿no? Se vuelven inestables. De pronto ese patrón oro que había mantenido cierta estabilidad y que es abandonado por los Estados Unidos provoca que la economía se quede en shock, porque ahora todas las monedas se dolarizan, ¿no? Y no solo se dolarizan, sino que el petróleo está definiendo qué va a pasar con el precio internacional de las monedas más fuertes, ¿no? Y bueno, este renovado liberalismo o neoliberalismo asume, como ya decíamos, al individuo como referente de los fenómenos sociales sin implicar el contexto social. El individuo intentando, dice el discurso neoliberal, el individuo que intenta satisfacer sus necesidades individuales se comporta de manera racional y optimiza su situación con cada decisión que toma. Como decíamos, no importa quién seas, si tú te comportas de manera racional, haces lo que tienes que hacer en un mercado libre, tú vas a alcanzar lo que tú necesites. Ese es el discurso. Y bueno, bajo esta visión individualista, cualquier tipo de alianza, de solidaridad, de colectividad, de apoyo mutuo entre trabajadores, entre mujeres, entre migrantes, entre minorías, es visto como una amenaza para la libertad y para el progreso en este contexto individualista, ¿no? No es gratuito que haya sido en este contexto en el que hayamos visto surgir una serie de protestas recientemente en muchas partes de nuestro continente, ¿no? Y ahorita, si quieren, al final hablamos un poco de eso. Pero bueno, estos defensores del neoliberalismo invirtieron sus esfuerzos y sus recursos en instituciones académicas que hicieron análisis y presentaron contundentes resultados sobre la efectividad de este nuevo modelo económico. Su alianza con los medios de comunicación y con los políticos han sido fundamentales para que esta nueva concepción sobre el mundo, sobre las personas, sobre sí mismos, se vaya introyectando en la gente hasta que cada ciudadano se convierte en un defensor de la ideología neoliberal. Y lo vemos, estas ideas del mérito personal están desde las caricaturas que los niños ven hasta el cine, la literatura, los anuncios, la educación en muchas de las instituciones, ¿no? Entonces, llega un momento en el que se introyecta completamente y por eso cuando vemos, por ejemplo, la reacción de mucha gente ante ciertas manifestaciones colectivas de disenso social, es muy evidente que hay una división en la sociedad, ¿no? Aquellos que apoyan esta visión individualista de, por ejemplo, pienso en las manifestaciones en la calle, esta gente que en vez de echarle ganas sale a protestar o, por ejemplo, hablando de los programas sociales, son unos flojos y les dan dinero, ¿no? Cuando en realidad, bueno, todo eso está atravesado por este discurso liberal, neoliberal individualista. Entonces, bueno, se comienza, como decíamos, a criticar la intervención del Estado en la economía, se critican los programas sociales, se critican los subsidios, se critica la regulación económica. Todo eso es visto como un lastre para el Estado. En el caso de México, quizá uno de los presidentes que lo expresó con mayor claridad en sus escritos y en sus acciones fue Carlos Salinas, ¿no? Él decía que el Estado mexicano se había ido cargando a lo largo del tiempo de una serie de responsabilidades que no le correspondían y que entonces, para volverse ágil y cumplir con sus verdaderas responsabilidades, necesitaba un adelgazamiento. ¿En qué consistía ese adelgazamiento? Pues en librarlo de responsabilidades que no le tocaban, ¿no? Y un ejemplo clarísimo de cómo se utilizó esa aplicación de un nuevo modelo económico fue el Programa Nacional de Solidaridad. Quizá algunos de ustedes lo recuerden, otros más jóvenes tal vez no, pero este programa en lo que consistía era en el Estado te apoya con una parte de lo que necesitas,
pero la comunidad, la población va a poner o su trabajo o los materiales, porque el Estado ya no te va a dar, el Estado te va a hacer partícipe. Tú, por tu esfuerzo individual, vas a hacer que las cosas funcionen. El Estado te apoya, pero es tu esfuerzo, ¿no? Ese era como el discurso de este programa de solidaridad. Y bueno, en 1975, en México, se fundó, naciendo de algo que se llamaba el Grupo Monterrey, se fundó el Consejo Coordinador Empresarial. Creo que ya me quedé atrás en las diapositivas, pero bueno, ya lo mencionábamos, ¿no? Los sectores económicos que habían visto mermada su influencia en todas las décadas de estado de bienestar, aprovecharon la crisis de ese modelo económico, ¿no? Cuando estaba ya en una franca decadencia, para la ofensiva. Son los ricos, si pudieron leer el documento que les envié, esos autores hablan de una revolución de los ricos, ¿no? Que en realidad es este conjunto de empresarios tratando otra vez de tomar una posición importante dentro de las decisiones que se van a tomar en el Estado mexicano. Y bueno, esto también ya lo mencionábamos, no hablamos del liberalismo clásico, de los economistas clásicos. No es la no intervención del Estado en la economía, sino que es la intervención del Estado a favor de los intereses del mercado. Es un Estado que está tomando partido del lado de los dueños de la riqueza para permitirles moverse con la total libertad pues en ese contexto, ¿no? Se hace del individuo el centro de las explicaciones, pero no se contextualiza cómo cada situación individual produce resultados distintos, aunque se apliquen las mismas medidas, ¿no? Y bueno, ya decíamos también del uso del discurso. Para sostener su posición se valen de instituciones académicas creadas por ellos mismos, comienzan a criticar todo lo que el estado de bienestar había sido antes de ellos, la regulación, los subsidios, los programas sociales, ¿sí? Y este es el periodo de las grandes privatizaciones. Es cuando los estados comienzan a vender las empresas estatales y comienzan a desafanarse de muchas de sus responsabilidades, ¿no? Aquí estamos. ¿Quiénes son los representantes en México de este nuevo discurso neoliberal? Bueno, en 1975, como ya decíamos, se funda el Consejo Coordinador Empresarial, que nace del Grupo Monterrey. Es este grupo al que pertenecía, por ejemplo, Eugenio Garzazada, que fue asesinado por jóvenes de la Liga Comunista 23 de septiembre en 1973. Y bueno, ellos en su declaración de principios en 1975, entre otras cosas, dijeron que la actividad económica corresponde a los particulares. Tomaron una posición claramente independiente del Estado en lo que tiene que ver con la economía. Otro de los representantes o los protagonistas y defensores de esta ideología es una cosa que se llama el neopanismo. Estos empresarios se dieron cuenta de que para poder conseguir sus objetivos necesitaban tomar cargos en el Estado, necesitaban llegar a cargos de representación popular, y empresarios que habían sido solo empresarios pues comienzan a entrarle en la política. ¿Y en qué partido encuentran un nicho para poder llevar adelante sus propuestas? Pues en el PAN, ¿no? Es esto lo que se llama el neopanismo, y estos empresarios, por ejemplo, Manuel Cloutier, que fue candidato presidencial en 1988, es uno de estos empresarios. Vicente Fox, que llegó a la presidencia de México, es uno de esos empresarios venido a político, ¿no? Entonces vemos una nueva manera de hacer política en México. No son políticos de carrera, son empresarios que están llegando al Estado tratando de defender determinados intereses. Y bueno, el panorama reciente de México, los 2-3 últimos sexenios, lo que hemos visto pues ha sido precisamente eso, una clase política que en realidad es una clase empresarial defendiendo empresarios y cuidando sus intereses
a ultranza, ¿no? Todas estas, por ejemplo, reformas que se hicieron, las llamadas reformas estructurales, pues responden a intereses económicos muy puntuales de estos grupos que en algún momento tomaron los cargos más importantes del país, ¿no? Y bueno, otros de los representantes, en este caso del sector académico, son las universidades privadas. Estas dos instituciones, estos dos institutos, tanto el ITAM como el Tecnológico de Monterrey, fueron creados por este grupo empresarial, están ligados los dos al Consejo Coordinador Empresarial, para establecer una nueva manera de enseñar la economía. Hasta antes de que ellos se fundaran, casi todos los economistas que llegaban a altos cargos en nuestro país pues eran egresados de la Universidad Nacional, y la visión económica que se enseñó, que se sigue enseñando en la UNAM, es una visión distinta a la que se enseña en estas instituciones, ¿no? En estas instituciones justamente se hacen estudios que buscan, o que, bueno, cuya premisa, digamos, es analizar la mejor manera de aplicar estas nuevas políticas neoliberales. Y bueno, ¿qué otra cosa ha ocurrido con este neoliberalismo en México? Y no solo en México, sino en el resto, en muchas partes del mundo. La izquierda, que durante mucho tiempo se sostuvo en un discurso, digamos, independiente del empresariado, de los conservadores, se reapropió del discurso neoliberal, lo hizo suyo, ¿no? Y lo comenzó a mostrar como la única vía posible para tomar el poder, para alcanzar la democracia, para alcanzar el crecimiento económico. Y es entonces cuando se empieza a hablar de capitalismo responsable, de capitalismo decente, y en donde gobiernos de izquierda se alejan de cualquier otra posición que no sea liberal democrática, por ejemplo, socialismo o socialdemocracia, y comienzan a acercarse a una izquierda pues neoliberal, ¿no? Que es como la que estamos viendo pues en casi toda América Latina. Y como decíamos hace un momento, esas medidas neoliberales que incluso se han llevado avante en gobiernos de izquierda, pues están provocando resultados que ahora tienen en crisis a medio continente, ¿no? A pesar del discurso que ha hablado del éxito de estas medidas, bueno, pues la realidad nos muestra algo distinto, ¿no? Y bueno, como digo, se publicitan los buenos resultados, sí se da un cierto crecimiento, no es mentira. Después de la crisis de los años 70, en donde después de una subida muy importante en los precios del petróleo y luego una caída drástica, sí se da un cierto crecimiento económico en las economías neoliberales, pero a casi 40 años de distancia lo que vemos es que la narrativa del discurso neoliberal, que prometía crecimiento para todos, buena distribución del ingreso, progreso, no ha sido tal, ¿no? Más bien hemos visto una concentración de la riqueza. ¿Qué es lo que está pasando? No es que las economías no crezcan, sí hay riqueza. Lo que ha ocurrido es que esa riqueza se ha ido concentrando y se ha ido protegiendo esa concentración de la riqueza. Las leyes han ido permitiendo que eso suceda y que, bueno, como lo expone con mucha claridad Rina Rux en el texto que les envié, se ha llegado a unos niveles de despojo y mercantilización incluso de la vida, ¿no? En la actualidad no hay prácticamente nada que no pueda ser vendible, ¿no? Si lo piensan, por ejemplo, ya incluso órganos humanos, vientres de alquiler para gestar niños, es decir, todo a estas alturas tiene un mercado y tiene un precio, ¿no? Llegar a esos niveles de mercantilización de la vida, bueno, pues ha sido producto justamente de esta nueva manera de dirigir la economía. Es aquí donde entra esta investigación que recientemente he comenzado sobre la corrupción. Es un tema difícil de estudiar. ¿Por qué? Pues porque la corrupción nace siendo algo que busca siempre permanecer oculto. Si nosotros estudiáramos, por ejemplo, el crecimiento del PIB
o estudiáramos, no sé, los índices educativos en México, pues hay registros, ¿no? Tenemos lugares a donde acudir para encontrar información. Pero los registros sobre corrupción son muy recientes. Sí los hay, comenzaron en los años 90, ¿no? En casi todo el mundo, pero es una práctica que siempre busca no dejar rastros. Entonces es muy difícil estudiar la corrupción. Podría parecer que estamos hablando de un tema de interés reciente. Sin embargo, no es así. La corrupción, según los estudios históricos a los que he podido acercarme, es un fenómeno que existe desde que se tiene registro de la humanidad, ¿no? Los griegos clásicos, por ejemplo, en la época de Alejandro Magno, ya se enfrentaban con cuestiones de corrupción y ya tenían medidas y castigos y legislaciones para combatir la corrupción. Entonces, hablamos de un mal no reciente, de prácticas añejas, pero que sin embargo necesita, como digo aquí, definiciones históricas. No es lo mismo hablar de la corrupción en el México, bueno, en el virreinato de la Nueva España, que en el siglo XIX mexicano, que en los años 40 del siglo XX, que en la actualidad. Cada contexto histórico necesita su propia definición, ¿sí? Si la corrupción es un fenómeno que siempre, aunque quizá bajo otros nombres, ha existido, ¿por qué decidí vincularla a la historia reciente y particularmente a la llegada del neoliberalismo? Bueno, me explico. Cuando en los años 70 este movimiento consciente y deliberado para terminar con el estado de bienestar y establecer el modelo neoliberal iniciaba, parte de las recomendaciones que tanto académicos como economistas hicieron a los estados fue gestionar la vigilancia de sus recursos y evitar la corrupción y castigarla, ¿no? La anticorrupción es parte de este discurso neoliberal de eficiencia del Estado. Como digo aquí, el neoliberalismo abanderó el discurso de la anticorrupción, ¿no? Prueba de ello es que, bueno, en 1993 se creó este organismo, Transparencia Internacional, que se ocupa de vigilar qué tan corruptos son los países, y existe este índice de percepción de la corrupción que se hace por país y que nos ha colocado a México, por ejemplo, entre uno de los más corruptos en el mundo, ¿no? También desde 1999 ese mismo organismo publica el Índice de Pagadores de Sobornos. Si no los conocen, es información muy interesante sobre qué tan corruptos desde este punto de vista son los países, ¿no? Entonces, bueno, conforme se avanza en el tiempo, la atención brindada a estos estudios sobre corrupción se va volviendo cada vez más grandes. A partir de 2003, por ejemplo, el Consenso de Washington, que se formuló en 1989, considera añadir a sus recomendaciones medidas en contra de la corrupción. Y bueno, el argumento ¿cuál es? Que la corrupción es un obstáculo para el desarrollo de las naciones libres y democráticas y que por lo tanto las medidas de anticorrupción son la respuesta de las sociedades modernas para ese mal. Y quisiera mostrarles una gráfica antes de continuar. Esta gráfica que estamos viendo aquí nos muestra, comienza en los años, déjenme, no alcanzo, comienza en el siglo XX, 1900, esos son los años iniciales, y llega hasta el 2010, ¿no? Y lo que estamos viendo son los resultados de un estudio que hizo un historiador que estudia las legislaciones anticorrupción a lo largo del mundo. Él hace un estudio de 87 países en donde se ve en qué momento de la historia comienzan a repuntar las instituciones y las legislaciones que buscan combatir la corrupción. El primer repunte, el primer pico que vemos aquí es en los años 40. ¿Cómo explicamos ese repunte en los años 40 de la anticorrupción? Bueno, es el momento en el que está comenzando la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos está en medio de esa conflagración y necesita aliados fuertes y eficientes económicamente, ¿no? Está saliendo además adelante con su
programa de recuperación económica que conocemos como el New Deal, ¿no? Que es un programa de estado de bienestar, ¿sí? Y en el que se aplicaron medidas anticorrupción muy eficientes. Roosevelt consiguió en la aplicación de ese programa económico una eficiencia casi total, es decir, un desvío de recursos casi nulo, ¿no? Aunque al inicio se hicieron muchas acusaciones de que todos esos recursos que se estaban soltando a la población empobrecida estaban siendo desviados por ciertos funcionarios, lo que hizo Roosevelt fue concentrar la vigilancia y el castigo de esos actos de corrupción en el gobierno federal. No lo dejó a los gobiernos locales, que se corrompían fácilmente, sino que lo concentró en el gobierno federal y llevó a un éxito muy grande. Y ese modelo fue copiado por otras naciones, incluyendo México. Y bueno, vamos a regresar para ver una definición bastante más reciente de lo que se entiende en los gobiernos actuales como corrupción. Le definen como una serie de comportamientos que buscan ganancias de manera indebida, en este caso ilegales, y que violan la responsabilidad de los funcionarios públicos hacia los ciudadanos que representan. Esta definición me parece que es muy limitada, porque en primer lugar, la corrupción no solamente ocurre digamos, en estratos gubernamentales, ¿no? También implica a privados. Y porque además hay cosas que pueden ser legales, pero que terminan siendo corruptas, es decir, que terminan implicando una serie de cuestiones indebidas que perjudican al común de la sociedad, ¿no? ¿En qué cosas estoy pensando? Por ejemplo, un ejemplo buenísimo de esto son las leyes de desechos industriales de algunas mineras o de algunas industrias. En algunos países las leyes les permiten, por ejemplo, desechar alguna parte de su basura, de su contaminación en la tierra o en el mar, y es perfectamente legal. Y lo hacen en otros países porque en los suyos está prohibido. Y entonces, bueno, alguien podría argumentar con toda validez que eso es legal y que no es corrupto y que no pagaron para que les dejaran tirar esos desechos. Sin embargo, pues el daño que se está causando es evidente, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la cuestión de fondo? ¿Qué es lo que está generando la corrupción? Pues un aparato institucional ilegal hecho a modo para que estas empresas puedan obtener mejores ganancias económicas, sin responder por ello ante la sociedad, ¿no? Entonces, podríamos decir que es una cuestión metapolítica y metalegal porque no está solamente implicado lo que la ley permite, ¿no? Y bueno, ¿cómo la persiguen? A través de instituciones de fiscalización y aplicación de castigos a infractores. En este sentido, una parte del discurso neoliberal ha sido que aquellos países que se han negado a adoptar el modelo neoliberal y a seguir las recomendaciones, por ejemplo, del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pues son países que están atrasados y que uno de sus lastres o de sus problemas más fuertes a superar es justamente esta cuestión de la corrupción, ¿no? En donde pues se hacen de la vista gorda, en donde permiten a sus funcionarios quedar impunes ante grandes escándalos de corrupción. Y el discurso es que cuando estos países decidan finalmente aplicar la ley y castigar a los infractores, van a conseguir superar este problema como lo han hecho Finlandia, Dinamarca, Alemania y algunos otros países que están entre los países considerados o medidos como los menos corruptos del mundo, ¿no? Bueno, la mayor parte de los estudios históricos que se han realizado, al menos recientemente, sobre la corrupción, la presentan, como decíamos, como una cuestión técnica que puede remediarse con detección, castigo y prevención de los abusos. Se le concibe como un delito cometido desde un cargo público que implica el mal uso del cargo para obtener ganancias indebidas, privadas, principalmente pecuniarias, o sea, dinero, y que encuentra remedio con políticas efectivas que prevengan o castiguen a los culpables sin importar el rango
del cargo en cuestión. Esto que llaman maxi procesos, ¿no? Y que ha llevado a algunos presidentes incluso de otras naciones ante las autoridades y a prisión, ¿no? Bueno, los países que no aceptan amoldarse a estas políticas internas y a los dictados propuestos por los países desarrollados estarían viendo entonces las consecuencias de esas negativas en problemas como la corrupción. Y bueno, en el discurso en torno a la corrupción también hay un aspecto que casi no se dice, se obvia demasiado, pero que es muy importante. ¿Cuál es el uso político que se hace tanto de la corrupción como del discurso anticorrupción, ¿no? Se ha utilizado para desacreditar, para legitimar a funcionarios, a estados, a empresas, y bueno, lo vemos claramente, ¿no? Los políticos utilizan acusaciones de corrupción en contra de sus opositores, en muchos casos ciertas, en muchos casos difíciles de probar, ¿no? Pero ¿cuál es la percepción de la ciudadanía? Este famoso dicho de que cuando el río suena es que agua lleva, nos lleva a lo que en realidad es la percepción, al menos en México, ¿no? Tenemos una ciudadanía que tiene muy pocos niveles de confianza en una clase política que durante décadas pues, nos ha mostrado una conducta muy cercana a la corrupción, que además ha quedado en muchos casos impune, ¿no? Entonces, bueno, es importante anotar dos cuestiones en las que coinciden los estudios históricos sobre la corrupción. Uno primero es que no se trata de un fenómeno de la modernidad, por más que el neoliberalismo quiera decir que la corrupción llegó con la modernidad, con la industrialización, con el crecimiento de las ciudades, esto no ha sido así. Culturas de diversas latitudes y tiempos han dejado evidencia tanto del fenómeno como de medidas implementadas para combatirlo. Una segunda cosa que hay que decir sobre estos estudios sobre la corrupción es que es necesario no acotarnos a una sola definición. El código moral, político, religioso de cada sociedad ha sido distinto a lo largo del tiempo, por lo tanto, lo que cada sociedad considera corrupto, indebido, lesivo al interés público, pues ha sido diferente y cada sociedad ha percibido distinto qué le parece más urgente combatir, cuáles son las acciones que no se van a permitir, ¿no? Si uno analiza, por ejemplo, actos o gestiones mercantiles que se llevaban a cabo en el virreinato de la Nueva España, de pronto podría parecer sumamente corrupto, ¿no? Se vendían títulos, se vendían cargos y sin embargo era perfectamente aceptable porque la ley lo percibía y porque socialmente era algo que no era percibido como corrupto, ¿no? Entonces el concepto de corrupción tiene que pasar necesariamente por la erudición histórica para conseguir definiciones adecuadas al momento que se está estudiando. A diferencia de otros conceptos ligados a la vida pública como la democracia, como la justicia, como la igualdad, la corrupción ha sido poco estudiada, seguramente por esta dificultad que ya mencionábamos, ¿no? Es además un concepto en el que fácilmente se puede caer o en el cinismo o en el moralismo, ¿no? Como tomar posturas que puedan parecer moralinas. Y sin embargo, a mí me parece que lo que atraviesa las cuestiones corruptas tiene más que ver con la ética que con otras cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, en la actualidad hay un consenso sobre cómo definirla y sobre todo acerca de cómo remediarla. Me parece que esta reciente visión sobre dicho fenómeno deja de lado una cuestión de fondo. La corrupción supone, en primera instancia, una falla moral en las políticas y sistemas económicos que en muchas ocasiones crean las condiciones para el abuso. Es lo que decíamos, de pronto pareciera que las leyes que se han hecho, las instituciones que se han formado, han sido diseñadas pensadas para permitir que estas cosas puedan ocurrir, ¿sí? Por lo tanto, la corrupción implica un proceso de decadencia y degeneración ética de individuos, corporaciones y estados. En una sociedad en donde el individualismo prevalece y el Estado debe garantizar la libre competencia,
La serie de cuestiones éticas que quedan obviadas bajo esta lógica, pues han ido creando un código ético cada vez más laxo, en el que la corrupción cabe siempre y cuando se pueda ocultar. Se ha dado lugar a una serie de libres elecciones en las que lo legal a veces no toca lo ético, ¿no? Y aquí podemos mencionar otra vez lo de, por ejemplo, los desechos, ¿no? Tóxicos de las industrias. Ahora, una cuestión más que decir sobre la corrupción es que no es un punto o un destino al cual se llega, el cual alcanzas y finalmente ya, llegaste y acabaste con ese problema, ¿no? Sino que es una construcción cotidiana, como la democracia. No se llega al punto final de la anticorrupción. Las autoridades deberían reconocer que no hay un término en el combate a la corrupción porque cualquier política aplicada va a ser provisional y rebasada con el tiempo y los cambios sociales, políticos y económicos, creando siempre nuevas oportunidades para lo corrupto. No es a través de reglas o leyes prohibitivas que se ha de llegar a un combate efectivo a la corrupción y sus efectos, me parece a mí, sino a través de la confianza que los ciudadanos tengan en su sistema político que les representa. Y bueno, llegar a una situación así va a suponer mucho más que el uso de leyes y mucho más que las instituciones. Es una cuestión de confianza, de usos políticos, de acciones evidentes por parte de los políticos en nuestro país. Y bueno, bajo esta misma lógica, las mediciones del éxito o fracaso en el combate a la corrupción pueden no revelar la realidad o hacerlo parcialmente, porque como se ha dicho, se trata de un fenómeno cambiante y evolutivo que va recorriendo los límites con el paso del tiempo. La gente corrupta siempre encuentra maneras de acomodarse a las leyes que ya no le permiten esto o aquello, pero buscan los recovecos legales que les permiten hacer cosas o encuentran maneras de violar la ley y no ser descubiertos, ¿no? Entonces, por eso la lucha contra estas acciones que a todos nos lesionan, pues debería de ser una constante en todos los gobiernos, ¿no? Es muy evidente en la gráfica que veíamos que el repunte de las leyes y oficinas anticorrupción comenzó en los años 40 del siglo XX, momento en el que precisamente México comienza a tomar medidas al respecto. La Constitución de 1917 ya tenía previstas una sección que hablaba sobre la vigilancia de los recursos del Estado y también sobre cómo se iba a vigilar la conducta de los servidores públicos. Pero no fue sino hasta 1940, cuando Lázaro Cárdenas estaba en la presidencia, cuando se crea la primera ley secundaria para aplicar esas leyes anticorrupción de la Constitución de 1917, ¿no? Se llamó, por aquí tengo el documento, ahorita les digo cuál es la ley, esa ley se llamaba la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación, del Distrito y Territorios Federales y de los altos funcionarios de los estados. Y en su exposición de motivos, esta ley decía algo que me parece que sigue muy vigente y que evidencia con mucha claridad la visión que el México pre-neoliberal tenía sobre este problema. Me voy a permitir leerles una porción muy pequeña de esa declaración, de esa justificación de esta ley. Dice: la actuación criminal de los malos funcionarios, cuando queda indefinidamente impune, puede conducir al pueblo a la rebeldía como único medio para librarse de ellos, o bien produce un estado latente de inconformidad y de rencor que lo hace ver al gobierno no como la entidad superior instituida para su beneficio, respetable y orientadora, que habrá de conducirlo al bienestar y al progreso, sino como un deber despótico y concupiscente que solo lo oprime y lo explota. Es muy evidente entonces que en ese momento el gobierno mexicano ya tenía claro cómo este problema de la corrupción atravesaba no solo la cuestión de la confianza de los ciudadanos hacia el Estado, sino también una cuestión de legitimidad del gobierno revolucionario hacia los ciudadanos que le iban a respaldar, ¿no? Entonces, bueno, en 1947 se crea en México la primera secretaría que se iba a encargar de vigilar cuestiones de corrupción. Se llamó la Secretaría de Bienes Nacionales e Inspección Administrativa y curiosamente fue creada
en uno de los sexenios que más acusaciones de corrupción tiene, que fue el de Miguel Alemán Valdés, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles eran las atribuciones de esta secretaría? La vigilancia de los recursos usados por el propio Estado y el desempeño de los funcionarios encargados del manejo de bienes de todo tipo. Había que mantener la vigilancia, ¿no? Resulta evidente que dichas leyes y la creación del organismo en México se insertan en un movimiento internacional que buscaba la eficiencia económica de los estados, menos corrupción supondría menos pérdidas, la democratización de estos estados y su inserción en una dinámica económica cada vez más interconectada. No es extraño, pues se trata del contexto, como ya decíamos, de la Segunda Guerra Mundial y la polarización mundial que le sucedió, o sea, la Guerra Fría. Las potencias occidentales, principalmente Estados Unidos, buscaban aliados económicos y militares fuertes en los cuales apoyarse en una Guerra Fría que se iba a prolongar por décadas. Y bueno, en esta gráfica el otro pico evidente es el de, que ya mencionábamos, de los años 90, del Consenso de Washington. ¿Qué nos muestra esto? Bueno, me parece que queda en evidencia que Estados Unidos ha jugado un papel muy importante en lo que podría llamarse una euforia por la transparencia y la anticorrupción. A pesar de que, bueno, en este momento su presidente esté siendo juzgado en la Cámara por cuestiones de corrupción muy evidentes y muy sonadas, Estados Unidos fue uno de los primeros países que creó organizaciones anticorrupción y que llevó la batuta en promover este tipo de medidas a lo largo del mundo para promover precisamente la eficiencia económica. Y bueno, la corrupción y el combate a esta siguen siendo temas vigentes y de interés global. La cuidadosa atención que organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales dedican a medir la transparencia, la corrupción, la eficiencia de las medidas anticorrupción y asuntos relacionados nos habla del interés que genera en los estados tener este tema en su agenda. México es un buen ejemplo de esto. De hecho, podríamos decir que esta nueva administración se asume como una administración que le ha declarado la guerra a la corrupción y que, bueno, en ese sentido, desde mi punto de vista, sí ha dado pasos contundentes para, en algunos de los casos que se han denunciado, tomar acciones, ¿no? Por ejemplo, esto que se evidenció sobre los impuestos condonados a determinadas corporaciones o el encarcelamiento de Rosario Robles o la cuestión de las gasolinas, pues han sido acciones que de haber llegado otro gobierno al poder probablemente no hubieran ocurrido, ¿no? Entonces, sí parece haber una voluntad importante de esta administración por hacer de la lucha contra la corrupción pues un bastión de esta gestión, ¿no? Sin embargo, bueno, ¿qué hay detrás de este discurso de la corrupción? Una primera cosa que podría decir al respecto es que tanta atención al asunto remite a dos cuestiones que me parecen muy importantes. Los gobiernos, los estados, los organismos internacionales que han difundido este discurso anticorrupción asumen que son ellos quienes pueden decir qué es un buen gobierno y qué es un mal gobierno, cómo debería funcionar un gobierno que lo está haciendo bien, ¿no? Y también pasa por la definición de buenas y malas prácticas. ¿Qué es lo que debería o no debería hacer un Estado, ¿no? Cruza con la discusión acerca de cómo debería ser un buen gobierno, cómo debería funcionar si es moderno y civilizado. Y en ese sentido, pues podríamos decir que se trata de un arma retórica en la que en muchos momentos se le ha usado para atacar a oponentes políticos, para legitimar a funcionarios y gobiernos y sus acciones. Entonces podríamos mencionar que hay una cuestión ética de fondo que supone un uso político de la anticorrupción y de la persecución de los políticos. Por supuesto, aquellos políticos que son evidenciados y perseguidos siempre recurren al argumento de que hay una persecución política en su contra, ¿no? Y es el caso de Rosario Robles, por ejemplo, que está en la cárcel y que reiteradamente ha dicho se me está haciendo objeto de una injusta persecución política, ¿no? Cada quien tendrá su opinión, pero bueno, creo que a lo que hay que remitirse es a los hechos
probados, ¿no? En casos tan evidentes como ese. Una segunda cosa que podría resaltar es que la lucha contra la corrupción, como ya decíamos antes, no puede ser un destino final al cual se llega. Se trata de un proceso en constante evolución, de un objetivo que nos permite seguir avanzando hacia mejores estados de cosas. Por lo tanto, esta evaluación del éxito o del fracaso pues siempre tendrá un cierto sesgo debido a que los entes corruptos siguen encontrando maneras de alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, parece importante no dejar de decir que estos relatos acerca de los países que, como Suecia, como Dinamarca, Finlandia, Alemania, han tenido éxito en sus programas anticorrupción, quizá más que ser del todo veraces, pues deberían leerse en su dimensión política, como este afán del discurso neoliberal de legitimar a determinadas élites políticas, a determinadas ideas, a determinados tipos de instituciones y que, bueno, están haciendo de esas medidas anticorrupción una manera de legitimar el dominio que tienen, el dominio discursivo que tienen sobre cómo debería funcionar el mundo, ¿no? Y está esto que yo llamo una visión teleológica, ¿no? Pensar que si se aplican todas las medidas, si se siguen todas las recetas de los países que han logrado superar este problema, bueno, pues se va a conseguir superar. Hay un economista que recibió el premio Nobel en los años 90, que se llama Douglas North, que propone una explicación sobre esta situación bajo la mirada de lo que se llama el neoinstitucionalismo, y lo que él explica es que medidas o instituciones que se aplicaron en un país y que fueron exitosas bajo cierto contexto no necesariamente van a funcionar en otros contextos. Por eso ese discurso neoliberal de decir, bueno, esta es la receta para que un país funcione, estas reformas estructurales son las que una nación exitosa y de crecimiento debería tener, no funcionan tan así. North le llama la matriz institucional. Esas, ¿de dónde vienen las reglas de un país, ¿no? ¿Cuál es como el trasfondo ideológico de esas legislaciones? Y entonces lo que él dice es, no funciona igual en todos lados. Lo que funciona en un país no necesariamente va a funcionar en otro, ¿no? Y bueno, aquí está el éxito. Los países que han superado la corrupción legitiman ciertas élites políticas, económicas, enfatizan la superioridad de sus ideas y de sus instituciones. Entonces, en este sentido, y bueno, definitivamente no quiero dejar la idea de que estoy en contra de la anticorrupción. Me parece que la corrupción sí es un lastre que afecta las economías de los países, ¿no? Las mediciones que se han hecho de cuánto nos cuesta la corrupción nos llevan a porcentajes del PIB que, por ejemplo, con Peña Nieto casi llegaban al 10%. O sea, es muchísimo el dinero que se va en cosas que no deberían estar ocurriendo. Creo que sí es necesario combatirla, sin embargo también creo que es necesario redimensionar cómo concebimos a la corrupción y cómo nos comemos este discurso que nos han vendido de el éxito de los países no corruptos y que han logrado superar estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues con eso concluyo y abro el micrófono por si tienen comentarios, dudas, si quieren decir algo. ¿No? Bueno, pues les recuerdo entonces a los que llegaron cuando ya estaba iniciada la sesión, aquí a mi derecha está la lista para que se anoten quienes desean recibir la constancia y les pediría que anoten a cuántas sesiones no pudieron asistir. Nos comunicaremos con ustedes. Aprovecho el momento también para contarles que este seminario está a punto, bueno, ha entrado en colaboración interinstitucional con el Seminario de Historia del Presente del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Nos vamos a fusionar para el siguiente año. Vamos a estar teniendo sesiones
pues, interinstitucionales, es decir, ya de colaboración, que van a estar rotándose entre aquí y el Instituto de Sociales de la UNAM, ¿no? Y a estos trabajos de colaboración también se ha sumado la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Entonces, pues vamos a estar haciendo una serie de actividades conjuntas a las que les vamos a invitar cordialmente en los 3 lugares que además afortunadamente estamos como en un triángulo muy cercano del sur de la ciudad, ¿no? En Tlalpan, en la UNAM y aquí. Está todo cerca y bueno, nos dará mucho gusto que puedan acompañarnos. Ya les estaremos haciendo llegar la nueva agenda para el siguiente año. Pues muchas gracias. Sí. Sí, adelante. Hacia arriba. Hacia arriba. Sí, ahí Sí, está. ya. Bueno, buenas tardes y una disculpa porque llegué tardísimo. Me hubiera gustado llegar desde muy temprano. De hecho, leí las lecturas y bueno, ya mejor en algo más práctico. Mis comentarios son en el sentido de que el gobierno de la 4T sí está haciendo un esfuerzo por eliminar la corrupción, pero por desgracia esos vicios, esas malas costumbres las llevan las personas, muchas personas. Pero voy a comentar unos casos que me constan. Por ejemplo, en la Secretaría de Movilidad y Transporte de la Ciudad de México, hasta donde yo he podido observar, no hay corrupción. Y era una zona horrible, 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 siempre corrupción para todo, para las multas, las licencias, para todo. Y bueno, a mí me consta porque yo tengo unas placas de transporte público y subieron de manera digital todo el sistema para que se pase la revista documental y entonces no hay corrupción. Pero en la revista físico-mecánica sí, porque el acuerdo fue que van a dotar de una cámara y un chip a cada unidad para que se le pueda localizar en caso de robo o también para que se le pueda ver cómo está trabajando la unidad. Y bueno, esa información va a servir mucho para el transporte. Pero supuestamente la revista físico-mecánica incluía llevar la unidad y ahí se iba a poner el chip y la cámara, pero no hay chips y no hay cámaras. Entonces ahorita ya entró la corrupción de tal manera de que pues se le dice a la persona, ¿quieres llevar tu unidad para que le hagan la revisión? Pues te va a costar 600 pesos, o sea, eso es lo que es. Pero está lejísimos el lugar. Por ejemplo, por San Juan Ixhuatepec, en la zona de trabajo de nosotros es por Popotla a Nicolás Romero. Entonces llevar la unidad hasta ese lugar, que es el más cercano, pues no conviene. No conviene porque la unidad deja de trabajar un día prácticamente y además va uno a correr riesgos de que le digan, no, pues está mal de esto, está mal de esto, está mal de esto. Entonces dijeron, bueno, pues por 1,200, o sea, 600 pesos más, vas a pasar la revista físico-mecánica y sin ningún problema. Y si acaso pondremos que tienes un vidrio roto, que un foco está fundido, dice sin problema. Bueno, pero por lo menos esa parte a nivel digital sí no hay corrupción. Ahora otra parte, tengo un hijo que tiene una empresa de asesoría y pues luego se contacta con ya sea otros empresarios o con entidades del gobierno. Él me dice que en general antes la corrupción era de un 20 a un 30%. Siempre que llegaba a hacer un contrato, le decían, ya sabes, aquí le vas a entrar con el 20 al 30%, según a donde fuera. Ahora él dice que ya eso se bajó como a un 10 o a un 15. Y bueno, el caso que ahorita me consta que él me lo platicó, dice que fue al estado de Puebla, porque le llamaron para que los asesorara para unos trabajos y la persona que lo recibió es como de un rango medio
y le dijo, mira, ya sabes que pues no hay corrupción, pero pues sí la hay. Entonces le vas a entrar con un 10% y vas a pasar con la persona que sigue, no le vayas a comentar nada, porque si le comentas entonces ya no vamos a tener trato. O sea, tú nada más vas a hablar con él de lo técnico y nada más. Y los 10%, el 10% va a ser conmigo. Dice, pues yo estoy de acuerdo con él, pero tú no puedes hablarlo con él. O decirle que sea menos, porque entonces todo se viene abajo. Bueno, entonces con el gobierno de Barbosa, que está ahí en Puebla. Sí, pues es un Entonces, poco lo que decíamos. bueno, esos ¿no? eran mis Sí. comentarios, y ojalá que todos, en la medida de lo posible, pues estemos denunciando y poniendo en evidencia a las personas que lo hacen. Por desgracia, pero en el caso de mi hijo, él dice, pues yo no lo puedo hacer porque entonces se me caen mis contratos, y pues me va peor. Pero bueno, los que no tengamos un riesgo, pues sí, Claro. sí poderlo denunciar cuando sea posible. Pues sí, algunos de los, sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues básicamente en torno a algo que tú comentabas, que en los años 70, cómo se va construyendo el discurso de la libertad. Y en este sentido, o sea, sí me parece importante destacar que esa libertad se asume en torno al mercado, porque como bien comentabas, toda protesta que se sale de un límite bien establecido precisamente por cierta élite es mal vista. Entonces, la única libertad que la población pudiera tener es en torno al mercado y a cómo se relaciona a través de ese mercado. En ese sentido, creo que es importante destacar que el discurso anticorrupción se vuelve un discurso moralizante, de qué sí está bien y qué no está bien, como lo comentabas. Y algo que me parece peculiar precisamente en el discurso que ha emprendido la 4T y específicamente Andrés Manuel es hablar sobre la importancia de las mujeres en este proceso de anticorrupción, porque las mujeres somos más honestas. Sin embargo, es muy contradictorio porque efectivamente el emblema de esta lucha anticorrupción se da en la figura de una mujer, que es Rosario Robles. Entonces, sí tendríamos, o sea, yo no considero que esto tenga que ver con una cuestión de género en el sentido de la persecución hacia Rosario, pero sí deberíamos ser mucho más cuidadosos en cómo manejamos este discurso anticorrupción en distintos niveles, porque al volverlo moralizante también estamos generando distintos estigmas hacia ciertos sectores. Y eso finalmente puede generar pues un choque de clase, que también hay que ver cómo se ha venido manejando esto y los riesgos que implica respecto a otras experiencias en América Latina. Porque esto sí nos puede llevar, o sea, la lucha anticorrupción sí nos puede llevar a vacíos sociales que se resuelvan por otras vías y eso sí es de pensarse. Así es, ¿no? Sí. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Maestra, sí es muy difícil la corrupción, es un tema muy complejo, yo diría muy complejo. Una de mis preguntas sería la corrupción como enfermedad del individuo o como necesidad del ciudadano común y corriente o necesidad de los gobernantes. Porque si vemos en la pirámide que se trabaja aquí en México, se vive en México, los poderosos hasta arriba y la base normalmente proletaria hasta abajo, ¿no? Pero precisamente viene la corrupción, mi punto de vista es de que pues viene desde arriba. Mire, es muy difícil no entrar a la corrupción. Voy a comentar un dato. Mi hija, que iba a sacar su licencia, dice, no, hija, que tienes que dar una mordida para pagar tu licencia. Dice, no, que quién sabe. Ya sabe, y llega ya corruptas o no tienes licencia. Los basureros de allá donde yo vivo, de Coacalco, tienen que dar una lana, ellos tienen que comprar sus botes, sus escobas y todo, el gobierno. Y estamos en la cuarta transformación, cuando en Coacalco también es de Morena el presidente. Los maestros con ética profesional hermosa, casi por decir divina, no entra la corrupción,
no entra la corrupción, pero hay muchos maestros que corruptan Conozco de casos de maestros y maestras, tanto que las maestras se meten con los alumnos y los maestros con los alumnos, ¿no? O sea, es indistinto. A uno le agarra la patrulla y tiene que dar una mordida. Si yo le pido, ¿sabes qué? Se enojan, a mí dame para que pague mi multa y se enojan. Es muy difícil, por eso, mi punto de vista, tan complejo la corrupción, que difícilmente los países neoliberales abren de las leyes anticorruptivas, pero ellos son los que inician este problema. O sea, ¿de qué sirve? A lo mejor se pasan, como dicen por ahí, ¿no? Las leyes son para saltarse, ¿no? Para no hacerles caso. Yo por eso le menciono, no sé si es una enfermedad o una necesidad del ser humano o qué es. Exactamente, sí, las definiciones que acabamos de ver sí son muy bien, pero realmente ¿qué es la corrupción? ¿De dónde nace esa necesidad, esa enfermedad, así como cualquier otra enfermedad, ¿no? Con sus patologías y todo esto, ¿no? Gracias y buenas tardes. Por favor. Perdón, buenas tardes, ya creo. Bueno, nada más un comentario. Recientemente vi una conferencia, seguramente la han visto, o si no es de un señor que se llama Antonio Antolini. Su conferencia la hace en TEDx y él le llama el fetichismo de la oposición. Él argumenta que no se puede hablar de muchas cosas. Y cito, dice él, no se puede hablar de todo, no se puede hablar de todo en todas partes, y no se puede hablar de todo en todas partes y no lo puede hacer cualquiera, de tal manera que los elementos de cambio solo sirven para que todo siga igual, porque cuando esos elementos de cambio están sujetos o trabajan o tienen una relación con instituciones, pues están coartada su libertad, aunque tengan el conocimiento de lo que está pasando. De eso tenemos claros ejemplos recientes y en ese sentido me pone un poco triste porque estoy yendo a un diplomado de historia en el instituto, ahí en Tlalpan, y yo le preguntaba a una maestra porque hay mucha información valiosísima y le preguntaba, ¿por qué no la difunden? Y ella me decía, porque nosotros somos investigadores, mas no somos gestores de información. Aquí está la información, quien quiera venir, que la tome. Entonces yo, en mi loca idea decía, ¿por qué no hacer unas cápsulas con estos videos cortas donde esa información salga? Porque hay muchos lugares donde se pueden insertar. Pues decía, sueño guajiro, porque el mismo sistema no te permite difundir esto porque va contra el mismo sistema. Entonces, en ese sentido, pues tratar de cierto momento de no entrar en el fetichismo de la oposición y ver diferentes formas de que esa información salga a la población en general. Ese era mi comentario. Gracias. Sí. Pues también yo tenía como un comentario, ¿no?, respecto precisamente a esta cuestión de la redefinición o definición de qué es la corrupción, ¿no? Que siempre se toma la corrupción desde un punto de vista como de esto de generar ganancias, ¿no?, del desvío de recursos, siempre como con el dinero, ¿no? O incluso desde un punto de vista moralizante, ¿no?, de que es algo malo, de que la persona es mala, ¿no? Es como este discurso. Pero yo quería recuperar algo que pues hemos estado revisando un poco, que bueno, creo que sería importante como revisarlo más, que es la cuestión de la economía conductual que se propone desde la psicología, ¿no? Y uno de los ejemplos es esto de, pues muchas veces la gente hace cosas por ahorrarse trabajo, ¿no? Porque las cosas, o sea, queremos desincentivar una conducta, bueno, pues hagámosla tan complicada que la gente no la haga,
¿no? Y así se ahorra, ¿no? Y un ejemplo muy interesante fue con esto de ese que salió creo hace un año, unos meses, de que ahora se supone que todos por ley somos donadores de órganos, cuando antes era al revés, ¿no? Si tú querías ser donador, tenías que hacer un trámite para dejar escrito, bueno, pues yo quiero ser donador, y entonces muy poca gente donaba. Y ahora que se invirtió, pues ahora si tú no quieres ser donador, tienes que hacer ese trámite para no ser donador, ¿no? Y dejar por escrito, pues yo no quiero ser donador de órganos. Y es tan engorroso hacer ese trámite que ahora todos somos donadores de órganos porque, pues, a ver, rífate a hacer el trámite en la Secretaría de Salud, aviéntate unas horas ahí en la fila, etcétera. Y entonces en esos principios se basa la economía conductual de decir, bueno, pues queremos desincentivar ciertas conductas, hagámoslas tan engorrosas que nadie las haga. El problema aquí con la corrupción es que precisamente lo que se busca que se haga, muchos trámites, muchas prácticas, son tan engorrosas que es más fácil ser corrupto, saltártelas, que hacer lo que se supone que deberíamos hacer, ¿no? Y entonces en ese sentido creo que hay también que reenfocar mucho del combate a la corrupción viéndolo desde ahí. O sea, muchas de las cosas que se supone que son las legales, que son las legítimas, que son las que deberíamos hacer como ciudadanos, son tan complicadas, ¿no? Desde los mismos trámites burocráticos, desde las mismas, en las escuelas, en todos lados es tan difícil hacer ciertas cosas que es muchísimo más fácil ser corruptos, ¿no? Y es natural buscar la manera más sencilla de lograr eso, ¿no? Y lo vemos de manera muy cotidiana, ¿no? Insisto, o sea, yo como profesor que apenas estoy empezando, por así decirlo, o sea, decir, bueno, yo quiero que hagan esto, pero si lo hago tan difícil, van a encontrar una manera más sencilla de complacerme, por así decirlo, y al final no van a lograr lo que yo quiero que logren. ¿Por qué? Porque lo hice tan complicado que mejor buscan otra manera para cumplir, pero solo para cumplir, ¿no? Y entonces ahí, o sea, como que ese juego de decir, es que no solo es ganancia, no solo es querer buscar dinero, o no solo es porque la persona es mala. O sea, muchas veces las cosas son tan complicadas de hacer, tan difíciles, tan desgastantes, que lo mejor es, bueno, ten una lana y ya me ahorro de esto, ¿no? Con el servicio militar. Entonces, en vez de estar gastando todos los sábados yendo ahí al campo número 1, súper lejos, mira, 500 pesos y ya con eso me lo ahorro, ¿no? Entonces, también como voltear a ver la corrupción desde ahí también, ¿no? Desde que a veces las cosas son tan difíciles que pues mejor nos las saltamos de otras maneras. Sí. Sí, bueno, yo quería comentar sobre pues un actor económico que ahora tiene mucha relevancia en la lucha anticorrupción, que es precisamente este grupo de mexicanos contra la corrupción, que dirige pues, Claudio X González, ¿no? Este empresario hijo de Claudio X González Laporte, de Kimberly Clark y de muchas más empresas. Entonces ellos se han convertido como en estos paladines, ¿no? De la lucha anticorrupción, difundiendo investigaciones. Ellos a través pues, de una alianza ahí con Animal Político difundieron lo de la estafa maestra y constantemente están sacando documentales. Pero bueno, o sea, Claudio X González pues representa, ¿no? Y su padre pues el neoliberalismo, su padre ayudó a la introducción del neoliberalismo, fue un agente muy importante en esa tarea. Entonces pues tenemos ahora que los encargados o los que tomaron como iniciativa el combate a la corrupción, pues en algún momento se vieron beneficiados por ella, ¿no? O sea, ¿por qué Claudio X González y su grupo no hacen una investigación pues sobre sus socios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se articulan, ¿no? Estos grupos neoliberales y la lucha anticorrupción, ¿no? Que no es una lucha, bueno, en este caso podríamos decir que tiene un interés particular, ¿no? La lucha que tienen estos grupos. Y pues la 4T, ¿no? Que en ese sentido yo creo que sí está haciendo una persecución, ¿no? De los adversarios, porque a los miembros de la 4T que pues está comprobado, ¿no? Que han incurrido en actos de corrupción, pues no los han tocado, ¿no? Entonces, pues esto de la lucha anticorrupción pues se vincula directamente con los intereses de los grupos, ¿no? Hay grupos que no se pueden tocar, otros que sí se pueden tocar. Entonces, pues en países como en México, y yo creo que en general en todo el mundo, pues es una ilusión, ¿no? Los observatorios ciudadanos anticorrupción están financiados por grupos que lo que quieren es golpear a sus adversarios, o sea, no tanto a
a que sea parejo para todos, ¿no? Entonces, pues si una empresa denuncia que su rival tiene actos de corrupción, pues esa empresa va a ganar en inversión, esa empresa va a ganar en reputación y le va a dar un golpe a su adversario, ¿no? Entonces, para eso ha servido. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues buscar desde esta trinchera, desde la investigación histórica, pues ir difundiendo ahí la información, ¿no? O sea, no por muchos esfuerzos que se hagan de difundir las cosas van a cambiar, ¿no? Pero creo que se puede ir tejiendo desde esta trinchera académica, pues un poco el camino para cambiar las cosas, ¿no? Claro. Sí. Lo que quería agregar del comentario que hace el compañero es en el sentido de estas empresas como la de Mexicanos, ya ve que López Obrador dijo que era por la corrupción, no contra, ¿no? Es que son empresas que ojalá los legisladores cambien las leyes porque se están beneficiando esas empresas, no nada más hay muchas que existen, pero gracias a que ellos mismos hacen transferencias de sus ganancias a sus fundaciones y las fundaciones pues les deducen los impuestos. Entonces, por ejemplo, un dato que tengo es de que Kimberly Clark le transfiere 3 millones de pesos a Mexicanos contra la Corrupción y con eso se está ahorrando pagar impuestos. Está evadiendo el pago de impuestos, pero bueno, una evasión legal porque la ley lo permite, pero también porque hubo una modificación en el periodo de Peña Nieto donde se hizo esa modificación para beneficiar a esas empresas. Entonces digo, ojalá en este nuevo gobierno ya esas transferencias ya no sean deducibles de impuestos y se van a acabar todas esas empresas o esas organizaciones que persiguen que es un objetivo noble, pero la verdad no es noble. Aquí lo han utilizado políticamente para estar atacando a la 4T, nada más. Pero ellos son súper corruptos, corruptísimos, esas dos personas, el padre y el hijo. Sí, en realidad es un tema súper complejo. Cuando yo comencé a acercarme a esto, mi investigación es particularmente sobre el periodo de Miguel Alemán, ¿no? Porque mi percepción es que el Estado postrevolucionario mexicano hizo de la corrupción como el cemento para construirse a sí mismo. Es decir, es una corrupción sistémica, es parte misma de las instituciones, del entramado incluso legal, y por eso que ustedes con toda veracidad mencionan sobre, por ejemplo, esto de la economía conductual, ¿no? Pareciera que las instituciones y las leyes están hechas para que uno tenga que terminar cayendo en este tipo de acciones, ¿no? Parecieran diseñadas no para fomentar la buena ciudadanía, sino todo lo contrario, ¿no? Y entonces, ante ese tipo de situaciones, uno sí se cuestiona, bueno, ¿es realmente el corrupto inherentemente malo? ¿Es una persona inmoral? ¿Es alguien que está buscando dañar a la sociedad? Yo no dudo que haya casos en los que sí, pero seguramente también hay casos como los que menciona el compañero en donde pues en realidad es más bien falta de tiempo o falta de recursos o falta de ganas, ¿no? De pasar por un proceso engorroso diseñado para que caigas en esta situación, ¿no? Pero entonces esto nos remite a lo que mencionábamos sobre el discurso individualista. Pocas veces quizá alguien que va a dar una mordida o que va a hacer un pequeño acto corrupto que aparentemente no daña a nadie, se pregunta cómo va a afectar eso al colectivo. Pensamos en nuestra situación individual, en el beneficio inmediato que estamos obteniendo y no pensamos en el daño colectivo general, ¿no? Porque finalmente vivimos en una sociedad en donde el bienestar individual está plenamente legitimado, en donde mientras yo obtenga lo que quiero al menor costo y esfuerzo posible, pues es válido hacerlo, ¿no?
Entonces, yo sí sostengo que esta lucha o este discurso sobre la lucha contra la corrupción pasa por un montón de cuestiones éticas, filosóficas, morales, que deberían ser redimensionadas en estos estudios sobre la corrupción, ¿no? No solamente se trata de las leyes, qué prohíben y qué permiten, y hasta dónde, y en ese punto entre lo prohibido y lo legal, en dónde nos encontramos. No es así de simple, ¿no? Y creo que, como ya lo decíamos, pasa por una cuestión de confianza, ¿no? Me llamó mucho la atención los resultados que recientemente se publicaron sobre la evaluación que se hizo al primer año de gestión de López Obrador, ¿no? Y los altos niveles de aceptación que tiene entre la población. Bueno, me parece que es un buen punto de partida para empezar a mover las tuercas, ¿no? Es verdad, uno no le cambia la ética y la moral a sus funcionarios solamente porque cambia el partido en el poder. Eso es imposible de hacer, pero en algún punto de nuestra historia tenemos que comenzar a modificar la ideología y el pensamiento, y bueno, pues creo que eso pasa por un montón de cuestiones, entre ellas pues la educación, la ideología que se promueve, hasta las artes que se promueven, es decir, así como nos han metido el neoliberalismo hasta por las orejas, pues empezar a meter cosas distintas tanto como se pueda, ¿no? Exponer a las nuevas generaciones a otro tipo de lógicas y a otro tipo de dinámicas sociales, creo yo, ¿no? Entonces, bueno, si es la corrupción un mal o una necesidad, bueno, pues yo creo lo que decíamos, ¿no? No es una decisión personal y no es una decisión individual porque al menos se necesitan dos personas para que un acto corrupto ocurra, ¿no? Pero digo yo que también se necesita un contexto que lo permita. Entonces, en ese sentido, pues es también una cuestión institucional. Y bueno, pues esto de las organizaciones que fomentan la investigación en contra de entes corruptos, efectivamente, como ya lo decíamos, detrás del discurso hay una intención, hay un discurso de qué está bien, qué está mal, quién debería decir lo que está bien y lo que está mal. Y bueno, si nos interesa el tema, hay que tener presente eso, ¿no? Saber desde qué punto se están enunciando las cosas y quién lo está diciendo y qué intención tiene al decir lo que está diciendo o al señalar a determinados corruptos y no mirar a otros, ¿no? Porque no le conviene. Y en ese sentido, pues sí, creo que sería muy importante que este y cualquier otro gobierno tuviera la visión de lo conveniente que sería que ese castigo de la corrupción que se está haciendo no se centre solamente en unos actores políticos. Si algunos de su grupo también han incurrido, habrá que actuar y habrá que hacer lo que sea necesario legalmente, ¿no? Porque si no, esa confianza de la población no se va a generar y entonces pues esas dinámicas, esas inercias no se van a romper, ¿no? Entonces, bueno, pues así. Muchas gracias por estar aquí. Les hacemos llegar el calendario, por favor, los que no se han anotado en la lista de las constancias, aquí está y nos vemos en enero. Feliz año. Buen día. Gobierno de México.